8 de la mañana en punto en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos con las noticias y el análisis en Directo América. Estos son los titulares. El Papa León XIV se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en su primer día de visita al país. El pontífice llegó también al Parlamento para más encuentros con líderes en Estambul, como parte de sus 3 días de recorrido antes de desplazarse al Líbano. Tenemos el reporte. En Hong Kong, las autoridades afirman que el incendio está bajo control total, mientras los bomberos continúan sus labores de búsqueda. Al menos 55 personas murieron y aún hay cerca de 300 desaparecidos. Las llamas fueron apagadas en 4 de los 7 bloques afectados. Y se cumple el primer aniversario de un inestable cese el fuego entre Israel y Hezbollah. Pese a lo acordado en el papel, Tel Aviv realiza ataques selectivos casi a diario contra el grupo que amenaza con respuestas, pese a estar debilitado por la guerra que antecedió. El último ataque fue hoy. En economía hablaremos del rechazo de la Asamblea Nacional de Francia al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. La decisión fue unánime y exige al presidente de la República oponerse al pacto cuando se discuta en instancias de la Unión Europea. Los detalles los revisaremos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Además, en nuestra revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este jueves, CNN y The Washington Post reseñan la operación Bienvenidos Aliados, el programa de la era de Joe Biden mediante el cual llegó a Estados Unidos el sospechoso de disparar contra 2 miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. Como lo titulan, lo veremos enseguida con el María Angulo. Primero el informativo. Inició ya la visita de 3 días del Papa León XIV a Turquía para conmemorar 1700 años del histórico concilio de la Iglesia primitiva que dio origen al credo de Nicea, aún utilizado por la mayoría de cristianos del mundo. En su primer viaje internacional, el líder de la Iglesia Católica quiere hacer un llamado a la paz en Oriente Medio. Hoy se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan y otros líderes políticos en el Parlamento. Tras su paso por este país musulmán, Leo, de 70 años, irá al Líbano. Previamente nos ampliaba nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. Pues lo hace sobre todo porque era uno de los últimos planes que tenía el último papa, el Papa Francisco, antes de su muerte. Recordemos que este viaje ya estaba programado durante el papado de Francisco, lo que pasa que en mayo, después de su muerte, tuvo que ser cancelado. En este primer viaje, el Papa Francisco tenía programada hacer una declaración conjunta con el Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla, la gran iglesia y patriarcado de todos los ortodoxos del mundo, que son todos los patriarcados iguales, pero el de Constantinopla, Estambul, es el superior entre todos ellos. Ambos tenían que hacer una declaración en la que tenían que estipular que la Pascua tenía que ser para todos los cristianos del mundo en las mismas fechas. Recordemos que en la actualidad los ortodoxos celebran Pascua y Navidades 1 o 2 semanas después de lo que lo hacen los católicos y protestantes. Después también el Papa, primero Francisco y ahora Leo, a través de siendo él el siguiente Papa, debe buscar más diálogo, no solo con la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, sino también con las demás fes y religiones que existen en Turquía, también la Iglesia armenia, la siriaca y también, por supuesto, todos los musulmanes del país. Por eso es precisamente su primera reunión durante el día de hoy es con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, con quien hablará sobre todo, según han asegurado fuentes vaticanas, de diálogo interreligioso entre musulmanes, católicos y también cristianos en todo el mundo. En otras noticias, los equipos negociadores de Ucrania y Estados Unidos se reunirían próximamente, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores del país en guerra, Andriy Sybiha, añadiendo que Kiev centrará en pasos específicos de las propuestas de paz. En una rueda de prensa con su homólogo letón, Vaiva Vrase, Sybiha afirmó que Ucrania espera resultados concretos que permitan avanzar hacia un alto el fuego y menciona una posible reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump. Mientras en terreno Rusia reivindica la toma de una nueva localidad en el Donbass. Es de esperar que los equipos negociadores se reúnan próximamente. ¿Qué esperamos? Nuestras expectativas son resultados concretos para avanzar. Es fundamental para nosotros, y Ucrania lo ha demostrado repetidamente, lograr una tregua.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció la creación de un servicio militar nacional voluntario de 10 meses de duración para los jóvenes de entre 18 y 19 años y a partir de mediados del 2026. El anuncio fue durante una visita a una brigada de infantería de montaña. El objetivo de este programa es contar con unos 3.000 voluntarios en 2026 y alcanzar 50.000 en 2035. Varios países europeos reintrodujeron un servicio militar desde que Rusia lanzó su invasión en Ucrania. Un nuevo servicio nacional va a ser instituido. A partir del próximo verano se pondrá en marcha gradualmente un nuevo servicio nacional. Este servicio persigue 3 objetivos específicos: fortalecer el pacto entre nuestra nación y nuestro ejército, fortalecer la capacidad de resistencia de nuestra nación y consolidar la formación de nuestros jóvenes. En Hong Kong, las autoridades afirman que el incendio de un complejo residencial está bajo control total, mientras los bomberos siguen buscando desaparecidos en las torres de gran altura que dejan al menos ya 65 fallecidos. Hay por lo menos 279 personas cuyo paradero es desconocido. Ante la magnitud del siniestro, las autoridades anuncian investigaciones judiciales a profundidad. Veamos el informe. Torres aún humeantes y una cifra de muertos en aumento. Las autoridades hongkonesas informan acerca de decenas de fallecidos y cientos de desaparecidos, sumados las cientos de personas que lo han perdido todo. Compramos este apartamento hace más de 20 años. Todos nuestros bienes estaban en este apartamento y ahora que se ha quemado por completo, ¿qué queda? No queda nada. ¿Qué se supone que debemos hacer? El fuego comenzó el miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court, que se compone de 8 edificios, de los que se incendiaron 7. Se estima que 900 residentes lograron evacuar a tiempo. Los servicios de emergencia han controlado la conflagración en 4 de las torres por el momento. En realidad, nuestro mayor desafío es que la temperatura en el área del incendio es muy alta y el diseño interior es muy complejo porque el andamiaje se ha colapsado y nuestros bomberos necesitan enfrentar la alta temperatura para avanzar en el terreno del incendio capa por capa. Es muy difícil para nosotros. En las restantes, los bomberos luchan sin descanso por apagar las llamas. Mi hijo es bombero. Hoy está desplegado aquí. Me dijo que subía a los pisos superiores y que temía que más de 100 personas hubieran muerto. Algunos de los que no evacuaron corren el riesgo de asfixiarse o morir de calor. Cuando bajen a la gente, podría haber más de 100. Aún no lo sabemos. Hong Kong alberga algunos de los edificios residenciales más altos y densamente poblados del mundo. Se estima que en este complejo viven alrededor de 4.800 personas. Vamos ahora a noticias de Guinea-Bissau. Un día después del golpe de Estado llevado a cabo por militares, estos anunciaron el nombramiento del general Horta Ntam como presidente de transición y también del alto comando militar durante un año. El golpe de Estado interrumpió el proceso electoral en curso en el país, cuando se esperaban los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo. La oposición al presidente destituido, Umaro Sissoco Embalo, denuncia que el golpe es un montaje del líder. El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbollah tras más de un año de enfrentamientos que devastaron el sur del Líbano. Un año después, más de 80.000 personas siguen desplazadas. La tregua se mantiene solo sobre el papel. Israel realiza bombardeos selectivos casi a diario y drones sobrevuelan las aldeas fronterizas, mientras el regreso de los civiles avanza con cautela. Veamos la situación en este reportaje de nuestra corresponsal en Líbano, Etel Bonet. Así quedó la escuela que Farah Padran dirigió durante más de una década. La guerra del año pasado destruyó gran parte de las infraestructuras claves del sur del Líbano y frenó el regreso de los desplazados. En Mais el Jabal, Farah levantó esta escuela prefabricada para retomar las clases y animar a las familias a volver. Si no hay educación, la gente no puede pensar en regresar. La reconstrucción no es solo levantar edificios. Si la gente no siente que puede volver a la normalidad, estos pueblos fronterizos seguirán vacíos. Manal es una de las más de 80.000 personas que aún no pueden regresar al sur del Líbano. Su aldea Odeisi fue la última evacuada y sigue bloqueada por un puesto de control israelí. Sin ayudas del gobierno ni compensaciones prometidas por Hezbollah, vive en este pequeño apartamento de hotel que costea con sus ahorros. Mientras el acceso siga restringido, su retorno sigue siendo incierto.
Nacimos con la guerra, nos casamos con la guerra, tuvimos hijos con la guerra y hoy seguimos en guerra. Queremos paz, queremos volver a nuestra aldea, queremos que el ejército controle el país y vivir tranquilos. Estamos cansados de la guerra. El mercado antiguo en Abatille fue golpeado por la aviación israelí. Entre escombros y dificultades económicas, los comerciantes intentan retomar su actividad. Para Mohamed Mehmet, la inseguridad y el temor a nuevos ataques complican su medio de vida. Durante la guerra, Navatillet sufrió fuertes daños. En Hasbayá, de donde vengo, hubo menos destrucción, pero el consumo allí es menor. Debemos venir aquí a vender nuestros productos. El camino es peligroso cuando Israel decide atacar. No hay distinción entre civiles o combatientes. Al cumplirse un año del alto el fuego, la vida cotidiana avanza con cautela entre puestos del mercado medio vacíos y calles vigiladas. La frontera sur sigue bajo tensión y la paz sigue siendo frágil bajo constante amenaza. Vamos a Estados Unidos. El hombre sospechoso de disparar a 2 soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca es, según las autoridades, un ciudadano afgano que sirvió junto a las tropas estadounidenses en Afganistán. Fox News, citando al director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, dijo que el sospechoso trabajó con varias entidades del gobierno, incluido el Servicio de Inteligencia. Los 2 guardias se encuentran en estado crítico en un hospital. El atacante también resultó herido en el tiroteo y permanece bajo custodia. Más detalles a continuación. Al abrir fuego con un revólver, el pistolero hirió de gravedad a 2 soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca el miércoles, en víspera del Día de Acción de Gracias. Mientras los investigadores liderados por el FBI trabajan para determinar el motivo, el presidente de Estados Unidos se centró inmediatamente en la nacionalidad del sospechoso. El sospechoso detenido es un extranjero que entró en nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra. Ahora debemos reexaminar a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden. La administración estadounidense dijo que iba a suspender todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. El Departamento de Seguridad Nacional identificó al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, residente en el estado de Washington, y afirmó que entró a Estados Unidos en 2021 en el marco de un programa para reasentar a los afganos que ayudaron a combatir a los talibanes y que temían represalias tras la retirada estadounidense del país. NBC News informó que Lakanwal sirvió en el ejército afgano durante una década junto a las tropas estadounidenses, y la agencia de noticias Reuters informó que su solicitud de asilo fue aprobada en abril de este año. Los 2 soldados hospitalizados formaban parte de un controvertido despliegue de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en la capital estadounidense, en una demostración de fuerza contra la delincuencia. En respuesta al tiroteo, el presidente Trump ordenó el envío de 500 guardias más a la ciudad, aunque la semana pasada un juez ordenó el fin del despliegue a la espera de la apelación. Y Venezuela revocó los derechos de operación de 6 aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos por una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La autoridad civil venezolana revocó los permisos a Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish Airlines y GOL. Caracas declaró en un comunicado que estas compañías se habían sumado a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos, al suspender unilateralmente los vuelos comerciales. Y una nave espacial rusa Soyuz MS-28 se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional este jueves, con 2 cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA a bordo. El cohete despegó del cosmódromo de Baikonur en Kazajistán a las 12:28 de la tarde, hora de Moscú. La tripulación pasará los próximos 8 meses en el espacio. Su regreso a la Tierra está programado para julio del 2026. Vamos a las noticias de la economía. Con Juan Pablo Lucumí esta mañana. Buenos días, Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días, hoy estoy mejor que ayer. Me alegra, pero peor que mañana. Así es, en ese sentido. Vamos a comenzar en Francia. Una vez más, el país muestra su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Ángela, esto luego de que la Asamblea Nacional adoptó casi por unanimidad, o mejor, por completo, una nueva resolución que insta al gobierno de Emmanuel Macron a oponerse al acuerdo entre el bloque europeo y el latinoamericano. En concreto, el texto de los legisladores
que no es vinculante, pide al Ejecutivo formar una minoría que bloquee en el Consejo de la Unión Europea en contra del plan de acuerdo con el Mercosur, y luego que este se remita este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la conformidad del acuerdo. Uno de los diputados que apoyó este rechazo lo defendió este jueves de esta manera. Esta es una victoria muy importante, es una votación muy clara por unanimidad de la Asamblea Nacional que reafirma su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que es el mayor acuerdo de libre comercio jamás concluido por la Unión Europea, que es un acuerdo devastador desde un punto de vista ecológico, agrícola y sanitario, que amenaza el clima en particular a través de la deforestación del Amazonas, que amenaza a nuestros ganaderos y que debe enfrentarse a una oposición firme, total y decidida de Francia. El señor Macron no debe traicionar, debe obedecer el voto de los diputados. Francia debe votar en contra de este acuerdo. Il doit obéir au vote des députés. La France doit voter contre cet accord. Este es uno de los tantos temas que tienen en consideración los inversores de la Bolsa de París, que a esta hora sube 0,11% el CAC 40. El indicador alemán es el que lidera las ganancias, mientras Madrid retrocede levemente. Pero para ampliar sobre este importante asunto, entre otros en Europa y de los países del Mercosur, escuchamos a nuestra periodista Erika Olavarría. Sí, en realidad es una decisión más bien simbólica, forma parte del nicho de la Francia insumisa del partido de izquierda radical, un día en que ellos proponen iniciativas de ley, pero es importante, fue aprobado de manera consensual por todos los diputados presentes, 245, para pedirle al presidente que se oponga al acuerdo del Mercosur, que bloquee la votación en el Consejo Europeo y que apele también a la Corte Europea de Derechos Humanos. Recordemos que Francia se opone hasta ahora a este acuerdo, que finalmente fue firmado el año pasado por la Comisión Europea, que tiene en ese sentido algunas responsabilidades exclusivas por sobre los estados, pero en realidad parecía muy difícil que fuera aprobado en la Unión Europea, ya que se necesitaba el voto unánime del Consejo, luego también el voto en el Parlamento Europeo y luego la ratificación por cada uno de los estados, pero la comisaria europea hizo una suerte de arreglo para que finalmente el acuerdo económico quedara separado, y entonces los requisitos para aprobarlo no son tan exigentes. Aquí en Francia, sobre todo, es el sector de la agricultura que se opone, porque se sabe que con este acuerdo van a llegar productos de carne y también productos agrícolas que van a entrar a este mercado, que van a ser más competitivos que los precios, por ejemplo, que hay aquí, ya que la mano de obra es más barata, y además se oponen pues las normas sanitarias y también ecológicas en América Latina. En los países del Mercosur son menos estrictas que las normas que hay aquí en Europa. Bueno, así nos queda claro el tema, Juanpa. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, mientras que los aeropuertos se preparan para recibir a los viajeros en estos días de celebración de Acción de Gracias. Que es uno de los más concurridos en Estados Unidos. Muchos viajeros tenían temor de perder sus vuelos o tener que esperar largas horas en los aeropuertos en medio de la incertidumbre que dejó el cierre del gobierno federal, que llevó a controladores aéreos a dejar sus puestos de trabajo. Con este escenario, muchos estadounidenses decidieron llegar más temprano de lo normal a las puertas de embarque, pero se encontraron con vuelos a tiempo y filas cortas en distintos aeropuertos. Recordemos que los controladores aéreos se encontraban entre los millones de estadounidenses que no recibieron su salario durante ese periodo de 43 días de shutdown o cierre del gobierno, y es la primera vez que la celebración de Acción de Gracias se da tan solo unas semanas después de que se reabriera el gobierno federal. Esto dijeron algunos de los viajeros. Creo que todo está bajo control. No veo ningún problema. No hay retrasos. Lo logramos, aunque nos retrasamos un poco. Nos hemos levantado temprano intentando llegar al aeropuerto a tiempo para poder tomar un vuelo. Y luego nos damos cuenta de que tenemos un retraso, pero como es Acción de Gracia, esperábamos algo así. Esperaba mucha gente. Vinimos temprano para evitar retrasos. Pero hasta ahora parece más vacío de lo habitual.
Bien, Juanpa, vamos a cerrar con la noticia de Venezuela, que prohibió los vuelos de varias aerolíneas a las que acusó de apoyar el terrorismo en Estados Unidos. Ya lo veníamos comentando en el informativo. Así es, el anuncio se hizo a través de la Autoridad Aeronáutica Venezolana, que llegó después de la suspensión de rutas de algunas aerolíneas tras las advertencias de Estados Unidos sobre la actividad militar en la región. El Ministerio de Transporte de Venezuela dio un plazo de 48 horas el pasado lunes para reanudar los vuelos a las 6 compañías. El plazo venció al mediodía del miércoles y todas mantuvieron la suspensión, y por eso la reacción de Caracas. Las aerolíneas afectadas son Iberia de España, TAP de Portugal, la compañía colombiana Avianca, la TAM de Chile, la brasileña Gol y Turkish Airlines de Turquía. Venezuela dijo que estas empresas verían revocados sus permisos operativos. Recordemos que Estados Unidos había advertido sobre el aumento de la actividad militar en el Caribe en medio de un despliegue para combatir operaciones antinarcóticos que el presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en que tienen como objetivo derrocar su gobierno. Así fue como dio a conocer el anuncio Venezuela. Por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM emitido por una autoridad aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía. Agradecimiento para ti, Juanpa. Siempre es un placer. Feliz día. Vamos ahora a las noticias de la revista de prensa. Para revisar, como lo hacemos a diario, los titulares que nos dejan los medios internacionales más destacados. Y en esta mañana con el María Angulo. Eli, buenos días para ti. Buenos días también para ti, Ángela. Vamos a comenzar con lo que reseñan hoy CNN, The Washington Post también, sobre la llamada Operación Bienvenidos Aliados. Y esto en relación con el ataque que sucedió ayer en Washington con el sospechoso de haber disparado contra 2 oficiales de la Guardia Nacional. ¿Cómo nos titulan estos medios? Así es, Ángela. De hecho, como bien lo indicas, el medio CNN titula con una pregunta en esta jornada de jueves 27 de noviembre, y es: ¿qué es la Operación Bienvenidos Aliados? El programa que, según funcionarios, trajo al sospechoso del tiroteo en Washington, D.C. a Estados Unidos. Lo que indica este medio es que el sospechoso de disparar en efecto a 2 miembros de la Guardia Nacional en cercanías a la Casa Blanca en la jornada de ayer, miércoles 26 de noviembre, llegó al territorio estadounidense en virtud de la implementación de este programa que data de la era de gubernamentalidad del expresidente Joe Biden, que fue creado de hecho para reasentar en el país a ciudadanos afganos, según la información que fue entregada en las últimas horas por parte de la Secretaria de Seguridad Nacional. El medio destaca que esta operación fue lanzada en el mes de agosto del año 2021 y que fue planteada como una especie de mecanismo de protección de los afganos que eran considerados como vulnerables, y que tras la retirada de las tropas estadounidenses en ese país, los datos oficiales también dan cuenta de que el sospechoso implicado fue identificado como Ramalul Lakanwal y que llegó a Estados Unidos el 8 de septiembre del año 2021, posteriormente cuando se acababa de implementar este programa. 3 años después, en el año 2024, según lo que reseña CNN, el implicado presentó una solicitud formal de asilo que le fue finalmente concedida en el transcurso de este año 2025. El medio aclara que a la mayoría de los afganos que han llegado a Estados Unidos bajo esta operación se les permitió entrar por un periodo de 2 años, pero sin un estatus migratorio permanente. Destacan que más del 40% de los migrantes admitidos en virtud de este programa eran considerados como elegibles para visas especiales de migrantes. ¿Por qué? Porque se considera que asumieron grandes riesgos para ayudar a Estados Unidos o que eran familiares de alguien que en efecto lo hizo. Un año después, en el año 2022, el programa pasó, Ángela, a llamarse Bienvenida Duradera, ya que Estados Unidos dio un giro en esta estrategia y lo unificó con un programa que ya era preexistente. Se dice que más de 190,000 afganos se han presentado en Estados Unidos, se han reasentado en el marco de esta operación. El medio destaca también, Ángela, la reacción de Donald Trump ante el ataque que se registró ayer miércoles y cuestiona cómo en la era de Joe Biden se permitió el acceso de migrantes que él califica como desconocidos y no investigados. El medio concluye que en los últimos años y luego del regreso en este segundo mandato no consecutivo por parte de Trump, el reasentamiento de afganos se ha vuelto un tema políticamente delicado. Vemos también cómo, en contraste, el medio local de Washington Post retoma la misma noticia y en esta
portada titula: 2 miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos en un tiroteo selectivo en Washington. El medio señala que según la policía se trata de un único tirador que ya es blanco de investigaciones por parte del FBI y que luego de disparar también él recibió un disparo por parte de las autoridades y luego fue puesto bajo custodia policial. El medio destaca la reacción en Truth Social por parte de Trump, en donde dijo, abro comillas, el animal que disparó a los 2 guardias nacionales, ambos gravemente heridos, pagará un precio muy alto, cierro comillas, sobre esta atribución a lo que fue publicado por Donald Trump. En reacción, también reseña cómo grupos de veteranos instaron al público a evitar difundir información que pueda ser considerada como falsa y a abstenerse también de condenar a toda la comunidad afgana reasentada en Estados Unidos. Cita lo declarado por el presidente de un grupo de apoyo a los afganos reasentados en ese territorio. Indica que se trata de una especie de acto aislado y violento de este individuo en particular que no debería ser tomado como una excusa para definir o menospreciar, Ángela, a toda esta comunidad. Bueno, vamos a ver ahora, si te parece, Eli, las portadas de medios como South China Morning Post y The New York Times, también de Globe and Mail, que abren con el registro del incendio que consumió 7 torres en Hong Kong. Una noticia devastadora, y todavía tenemos las imágenes porque aún no se logran, digamos, terminar de consumir las llamas en estas torres. Como bien lo indicas, Ángela, devastadora, por eso reseñamos la portada que nos presenta en esta jornada el medio local South China Morning Post, que abre con esta imagen de uno de los momentos que le ha dado la vuelta al mundo y en donde vemos las estructuras envueltas en llamas. Titula en su cara interna con una pregunta y es si debería Hong Kong abandonar el uso de andamios de bambú tras la tragedia presentada en estos bloques. El medio local reseña el uso de esta técnica centenaria en medio de labores de renovación estructural como la que veíamos se daba en este complejo habitacional compuesto por 8 bloques. Dice que ahora este uso de esta técnica está bajo el escrutinio público tras el registro de este incendio y explica que las torres residenciales que vimos envueltas en humo y en llamas en la jornada del miércoles estaban de hecho rodeadas por andamios de bambú, este material de construcción que es abiertamente inflamable. El medio local cuestiona también que este ícono de la infraestructura local tiene un gran significado cultural, pero que se cuestiona si luego de esta tragedia será finalmente deslegitimado su uso. Reseña que si bien la causa del incendio todavía es materia de investigación, todo este proceso de renovación estaba siendo implementado mediante el uso de bambú. Indican también que de acuerdo con el Código Local de Prácticas de Seguridad, los andamios de bambú, al igual que las redes protectoras y las láminas de plástico que son instaladas en la cara frontal de los andamios, debían ser de propiedades antiinflamables de acuerdo con la norma local reconocida desde el pasado mes de marzo, fecha en la que la Oficina de Desarrollo de Hong Kong, de hecho, emitió, Ángela, una alerta y una directiva que exigía que al menos el 50% de los andamios utilizados en estas labores tenían que ser metálicos. Vemos también cómo el medio de origen estadounidense de New York Times retoma la misma noticia, pero abre en portada con esta imagen dándole un poco de espacio a la cara humana de la tragedia, donde vemos un hombre visiblemente consternado por este hecho. Titulan en su cara interna: Hong Kong arresta a 3 personas vinculadas a la empresa constructora tras un incendio que califican como mortal. Lo que reseña The New York Times es que los bomberos todavía siguen en las labores de búsqueda de los desaparecidos, pero sobre el tema también del uso de los andamios de bambú, apunta que el gobierno de Hong Kong anunció a principios de este año que planeaba de hecho reducir de manera gradual el uso de este tipo de materiales y que China continental ya ha ido mucho más allá. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda había prohibido el uso de este material desde el año 2021. Concluye que expertos en seguridad contra incendios ya llevan años advirtiendo del riesgo de la utilización de este tipo de materiales. Vemos en contraste cómo el medio canadiense de Globe and Mail abre en esta portada con una imagen muy similar a la que abren los medios chinos con las estructuras envueltas en llamas y titulan: incendio consume torres en Hong Kong, matan a decenas
de personas y la policía ya arresta a 3 implicados. En su cara interna también ofrece un análisis sobre el panorama que dio origen a este hecho. Dice que la policía de Hong Kong ya allanó a la empresa vinculada a las labores de reparación. Cerramos también con las portadas que nos presentan el medio brasileño O Globo de Brasil y el medio español El País, los cuales también reseñan en sus portadas lo que sucedió en esta tragedia, Ángela. Bueno, muchas gracias, Eli. A ti, Ángela, por recibirme. Feliz mañana y vamos a hacer una pequeña pausa. Ya continuamos con más de Directo América.